Comenzar con esta serie de Sígueme, y el primer mensaje es una simple palabra, se llama así, una simple palabra, sígueme. Una simple palabra, la palabra es sígueme. Y la porción en donde nos vamos a basar está en Mateo capítulo 4, 18 al 22. Y si todos tienen una Biblia, por favor, busquen esa cita. Y si usted no tiene una Biblia, en la mesa que está atrás hay algunas que usted puede tomar prestada una de ellas para poder seguir el mensaje. Si no tiene usted el boletín donde aparece el bosquejo, también podemos facilitarle uno. Atrás hay suficientes. Capítulo 4. Con este mensaje entonces estoy dando inicio a la serie. Hermanos, miren, y es mi sueño, el sueño del pastor Eduardo Torres, ver que en la iglesia hispana de Blue Hill, Casa del Alfarero, el protagonismo lo tiene la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que lleva el protagonismo, ninguna otra cosa. Yo no negocio con doctrina. Yo no negocio con lo que la palabra ya tiene escrito, con lo que Jesús me enseñó. Yo puedo negociar con algunas prácticas, que si levanten sus manos, que si den a las palmas, que si cosas así por el estilo, si ustedes gustan hacerlo o no. Pero la doctrina está escrita y no hay ni a diestra ni a siniestra. Ahí es donde nos tenemos que parar, en ella, hacer el equilibrio. Todo gira alrededor de la palabra de Dios, todo. Si esto es así, entonces experimentaremos ese avivamiento que nos va a impulsar a cumplir con la gran comisión. Hasta ahora la gran comisión ha sido nuestra gran omisión. Quítale la C. Nuestra gran omisión, lo hemos omitido. Pero creo que a partir de este tiempo, cuando hemos comenzado dando este paso, el Espíritu Santo va a hacer un despertar en nuestras vidas, en la iglesia, y vamos a ir afuera a compartir el Evangelio y a ser discípulos de todas las naciones, porque eso es lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Amén. Iglesia, recuerda esto, y vamos a oírlo y vamos a repetirlo cada una de las 7 semanas que esta serie tiene. Ya esta es la primera, quedan 6. Y es que nosotros, la iglesia hispana de Blue Hills, tiene como visión cumplir con la gran comisión para la gloria de Dios, para que así, con toda autoridad, con la autoridad de Jesucristo, la autoridad que Él nos ha dado, acuérdense, toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, y Él nos manda a ir. Entonces, con esa autoridad, digamos al mundo, glorificamos a Dios, haciendo discípulos de todas las naciones, compartimos el Evangelio de Jesús. Dirán no, es problema de ellos. Dirán sí, gloria a Dios, el Espíritu Santo hará el trabajo, como les enseñamos Josué y yo en los 5 domingos anteriores. El Espíritu Santo es el que tiene el trabajo, usted no. Su responsabilidad solamente es decirle a la gente que hay una salvación y presentársela. Fíjense que ya no están los tratados en la mesa, pero siguen estando los dípticos en la otra mesa. Ahí están todos los CD, los 5 CD, $1 cada uno, con las predicaciones de cada semana que pasó el mes pasado, con hilos. Y están los libritos que no cuestan nada, con una carga del mensaje, ¿ok? Y una enseñanza. Así que todo está a la mano, solamente tómenlo y síganlo. El último librito lo tienen que llenar escuchando el CD, porque esa es la idea. ¿Ok? El último librito, que es sobre la eternidad. Comenzando hoy estaré hablando y fijando la enseñanza en cómo hacer discípulos. No obstante, hay muchas personas que, aunque conocen la palabra discípulo, no conocen bien cuál es el significado que ella tiene en el texto y en el contexto dentro y fuera de las Escrituras.
Si preguntara yo a varios de ustedes o a otras personas que no están aquí en este momento, de seguro obtendría una variedad de respuestas. Pero, ¿hacia dónde apuntó el Señor? Si yo les preguntara a ustedes qué es un discípulo, qué es hacer discípulo, tenemos que responder de acuerdo hacia dónde apuntó el Señor. ¿Ok? Cualquiera de nosotros puede tener una idea. Cualquiera de nosotros puede tener inclusive la respuesta correcta o una respuesta muy vaga. Pero ¿qué es un discípulo? Es la pregunta. Para avanzar en las siguientes 6 semanas debemos entender lo que es un discípulo, para luego aprender a cómo hacer discípulos. Porque yo tengo que saber cómo debo ser un discípulo del Señor. ¿Por qué soy un discípulo de Cristo? ¿Y cuáles son las características que yo tengo que tener como discípulo? Para luego tomar hacia mí, adherirme de esas características que el Señor me da para comunicarlas después a otros que van a ser discípulos del Señor también. La palabra discípulo se menciona 269 veces en el Nuevo Testamento. Fíjense eso. Si quieren lo anotan, no creo que esté allí en el 269 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y saben cuántas veces se menciona la palabra cristiano? 3 veces. Solo 3 veces. Así que, hermanos, ¿dónde está el peso? ¿Dónde se siente que el peso está en la palabra discípulo? El Señor habló de hacer discípulos, no de hacer cristianos. La palabra cristiano era una palabra que tenían los terceros hacia los que eran discípulos. Los reconocían como cristianos porque habían estado con Jesús, porque se parecían a Cristo, pero no porque realmente pertenecían a una religión, a una secta o a una denominación que se llamara cristiana. Hay muchas iglesias que dicen iglesia cristiana evangélica, tal cosa. Y hay muchos que hablan nosotros los cristianos. Está bien, no hay problema en eso. Pero el secreto, el punto importante, se encuentra en el discípulo, no en el cristiano. Mencionaré 3 categorías de discípulos con las que nos vamos a encontrar. Tal vez hay otras que podríamos incluir, pero estas son las categorías principales. En primer lugar, tenemos que un discípulo puede ser un oyente casual. Un oyente casual. Son muchos en los que estuvieron entre las multitudes en aquel tiempo con Jesús. Muchos se aglutinaron. ¿Para qué? Para escuchar lo que aquel maestro, lo que aquel nuevo rabino venía y decía y enseñaba. Qué interesante, oye lo que dice. Y Jesús empezó enseñando en el Sermón del Monte. Y Jesús empezó y habló de una cantidad de características y cosas que tenían que ver con la ley mosaica. Pero al final de toda su enseñanza dijo que los mandamientos y que todas aquellas cosas se encerraban en 2 palabras, en dos frases. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ya está. Eso era todo. Pero nosotros seguimos con la ley. Y al que hace algo que es indebido, le caemos con la ley encima. Y no con el amor. Son muchos los que se aglutinan a escuchar y se quedan allí en ese punto. Pero en un nivel más alto tenemos personas que se acercaron a Jesucristo con mucho más interés. Estos están adquiriendo algo porque están convencidos de lo que Jesús enseña y lo identifican con la persona que Él dice ser, y a este tipo de discípulos le vamos a llamar un oyente convencido. Tenemos 2, el oyente casual y ahora el oyente convencido. Ahora vamos a acercarnos a un tercer nivel y dejamos atrás al oyente casual y al oyente convencido. Y si yo le pregunto a ustedes entre esos 2 niveles, ¿dónde más les gustaría estar? Y ustedes naturalmente, después de lo que hemos explicado, dirán en el oyente convencido.
Yo estoy convencido de que Jesús es el Señor. Yo estoy convencido de que Jesús es el Salvador. Yo estoy convencido de que Él tiene la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo estoy convencido. Pero hay un tercer nivel. Un tercer nivel. Nos encontramos con personas en este tercer nivel que desean aprender, que desean poner en práctica lo aprendido. Son discípulos que hacen un compromiso con su maestro y con ellos también de igual manera. Yo hago un compromiso con Jesús porque quiero aprender de Él, quiero adorarle, quiero servirle, quiero verdaderamente no solamente escuchar e identificarme con Él, sino quiero ser como es Él. Quiero ser como es Él. Estar convencido de eso es importante, pero es que yo quiero ser un seguidor y aprendiz de por vida. Yo quiero estar en el nivel de un discípulo comprometido. Un discípulo comprometido. ¿Se dan cuenta? 3 niveles. El discípulo casual llegó, escuchó y se va. El discípulo convencido, el que verdaderamente ve teniendo un interés en Jesús, lo mira como lo que es, como lo que vino a hacer y le escucha. Pero el comprometido quiere aprender y practicar, quiere identificarse realmente con ese maestro. Voy a dar algunos ejemplos de estos 3 tipos. En primer lugar, en el oyente casual. Es el que usted ve en la experiencia cuando se forman grupos, de formación de grupos. No importa si son grupos religiosos o si son grupos seculares, pero la formación de grupos. Al principio la gente se aglutina con un gran número de personas ante la enseñanza o la actividad y en ese momento se está dando. Pero al final, luego de un tiempo, el grupo inicial, que por lo general era numeroso, se va disipando y van quedando solo unos pocos. Hay una iglesia nueva. Es una iglesia nueva. Mira, abrieron, tiene un edificio muy lindo. Está allá ¿dónde? En Irondale. Y tiene, mira, y puso una publicidad y tiene una valla y dice Iglesia Hispana. Esperanza de Dios, por decir algo. Y dicen que es un pastor que viene de California y trae no sé qué cosa y para allá y patatín y se van. Y ese domingo las otras iglesias quedan así un poquito desoladas y todo el mundo está metido allí. Y muchas personas. Y salió en el New que iba a hacer esto, que iba a pasar aquello, que esto, que lo otro. Y todo el mundo se aglutina para ver qué iglesia es esa, qué hacen, qué es lo que va a suceder en ella. Y pasaron semanas. Las personas que fueron viendo tal vez algún interés, resulta ser que no vieron nada de lo que estaban buscando, se retiraron. Otros perdieron el interés, pero algunos escucharon, les gustó el mensaje, les gustó el predicador, se quedaron. Algunos después no se identificaron con el mensaje, era muy fuerte y se fueron también. Es como cuando usted sirve una Coca-Cola, así de golpe, ¿ok? Sube la espuma. Usted le pone el dedito allí para tratar de que la espuma no se bote. Y luego la espuma baja. Y deja ese espacio vacío. Hermanos míos, un día Jesús le dio de comer a muchas personas, a una multitud, dice en Mateo 14:21. Y ahí se contaron los hombres nada más y eran 5,000 hombres. Y contaron los hombres nada más. Calculando por familias representadas, podrían haber sido unas 20,000 personas por la medida pequeña. Jesús le dio de comer a todos ellos. Ellos fueron a escuchar a Jesús. Y cuando Jesús vio que era tarde, Jesús le dio de comer a ellos y la historia por ahí anda. Ustedes la conocen. En otra oportunidad, Jesús se dispuso a sanar a enfermos. Y también hizo diversos milagros y sacar demonios. Pero nuevamente dio comida. Eso está en Mateo 15:38. Este era otro buen grupo. Pero, ¿qué vemos aquí?
¿Cuál era la motivación? A ver, escucho. ¿Cuál era la motivación de esa gente? ¿Por allá qué dijeron? Comida, dijo Salvador. La comida. ¿Qué otra cosa los motivó? Los milagros. Y había otra cosa que también los motivó a los que estaban enfermitos: la sanidad. Comida, sanidad, milagros. Por favor, repitan conmigo todos. Por favor, mírenme. Repitan: comida, sanidad, milagros. Dejen eso grabadito allí. Esa era la motivación de aquel tiempo. ¿Y qué? ¿No es igual ahora? ¿En qué se diferencia ahora aquel tiempo de este en relación con lo que la gente anda buscando? Fíjate, iglesia, escucha esto. Desde 5,000 personas que le siguieron, aquellas multitudes de personas, al Señor Jesús le quedaron solamente 120 personas. Cuando estudié análisis de sistema en la Universidad de Venezuela, era la primera vez que en Venezuela se iba a recibir esta carrera. Y todos estábamos, pero a punto de baño de María. No sé cómo es que le dicen, a punto de caramelo, como dicen las hermanas que saben cocinar. Todos los que trabajábamos en computación, a todas las empresas nos llegó la noticia de que éramos los primeros que podíamos ir para poder tener el cupo para esos 2 años de estudio. Y nos fuimos. ¿Saben cuántas personas hubo? Más de 4,000 personas allá en la ciudad de Caracas, inscribiéndose en la universidad para hacer análisis de sistema. La National Cash Register, NSR, la Burroughs e IBM estaban allí unidas para poder dar esta materia a muchas personas que no la tenían. Todas las personas que trabajaban en las empresas que eran analistas de sistemas eran importados. 4,000 personas, más de 4,000 personas. Cuando se hizo el examen de admisión, solo quedamos 700 personas. Solo pasamos el examen de admisión 700 personas. ¿Y saben cuánto nos graduamos? Y es triste. 7. A los 2 años, solo nos graduamos 7 analistas de sistema. Entre ellos mi jefe y yo. Eso es lo que pasa. La gente se anima. Y aunque era en español, algunos textos venían en inglés y mi jefe me ayudaba a traducir. Él era alemán, pero sabía inglés, y mi jefe me ayudaba y nos poníamos a estudiar, y él me ayudó mucho. Pero no me rendí. Eso es lo que pasa hoy en todas las áreas. La gente se aglutina y al final, cuando ven el precio que hay que pagar, dicen no. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15. Hechos 1:15. Fíjense lo que dice allí, Hechos 1:15. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de ¿cuánto? A ver, los que están leyendo, ¿cuánto? 120 personas. Ese era el grupo de los creyentes. Entre ellos estaban los discípulos del Señor Jesús, que ya estaban trabajando con estos 120. El Señor Jesús trabajaba con sus 12 discípulos,
Fíjense, vean acá un momentico. Son 12 discípulos. Vamos a dividir en grupo en 3. Si dividimos el grupo de 12 en 3, nos quedan discípulos, nos quedan 4 y 4 en cada grupo. Entonces Pedro liderizaba un grupo, Juan liderizaba el otro y Santiago liderizaba el otro. Eran los 3 íntimos del Señor. Ellos liderizaban los grupos, en los grupos de los 12 discípulos. Y se dan cuenta de esta situación. El Señor estaba arriba, 3 estaban debajo de él. Luego los otros, el resto, ya eran 12 debajo de él. Y esos se encargaron de los 120. ¿De quién estás encargado tú? ¿Cuáles son las personas que tú tienes bajo tu responsabilidad para darles a comer la palabra de Dios? Iglesia, los creyentes no son todos discípulos y muchos de esos creyentes tampoco han creído. La pesca evangelística de Dios está simbolizada como una gran red representada en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en donde al sacar del agua, que es el mundo, esa red, Dios separa sus peces de aquellos que no lo son. Yo esto no lo estoy enseñando aquí porque sea una ilustración. Eso está en Mateo 14, 47 al 48. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla y se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. ¿Quiénes son los pescadores? ¿A quién representan los pescadores en esta red, en esta pesca? Al Espíritu Santo. No son ángeles, ¿eh? Los ángeles no se encargan de estar seleccionando a nadie. El ángel vino para servir, pero no para seleccionar. El Espíritu Santo es el único que tiene esa autoridad. Así sucedió en el día de Pentecostés. Pedro se dispuso a presentar el evangelio en un sermón, allí en el mismo libro de los Hechos capítulo 2 versículo 14, y se bautizaron en ese día como 3,000 personas. Y recordemos esto, siempre se contaban los hombres en esa cultura. No se contaban las mujeres, no se contaban los niños, no se contaban muchas veces ni siquiera los hombres ancianos. Pero supongamos que contaran a todos, a los abuelitos como yo y todos los demás, 3,000 hombres. A lo mejor muchos de ellos eran solteros, pero otros sí representaban una familia. Mi siguiente pregunta: ¿hay alguna diferencia con hoy en relación a todo esto? Cuando en la iglesia del Señor nos disponemos, usted y yo, con todo el pueblo del Señor, en esta congregación, a servir a la comunidad con atención médica, abogados, hacemos comidas, hacemos fiesta en la calle y muchas otras actividades, se aglutina la gente en nuestro local, pero inmediatamente termina el evento, se fueron. Aún se van los mismos hermanos y quedamos algunos pocos para limpiar. Se desvanecieron. No pasó más nada. Algunos se quedan y pasan al nivel de los convencidos. Allí comienza nuestra labor. Es allí donde el discipulado de estas personas es importante. Hay que empezar a prepararlos. Hay que empezar a hacer que esas personas que están interesadas vean que hay quienes quieren discipularlos y hay que hacer discípulos con ellos. Hay iglesias y líderes que se entristecen por el poco número de personas que se está congregando en ese momento, que antes o al principio era mucho mayor. Pero esto es bueno, digo yo. Es bueno, y lo pongo así entre signos de admiración. Es bueno, hermanos. Abramos los ojos, que los pocos que quedan son los comprometidos. Y esa es la norma del reino de los cielos.
Lo que vamos a leer ahora es importante para cambiar un poco nuestro punto de vista y pasar de ser una iglesia de oyentes casuales a una iglesia de aprendices y seguidores comprometidos. Comprometidos, hermanos, de por vida con Jesús, amándolo, abrazándolo, dependiendo de Él, dándole a conocer en Birmingham, dándole a conocer en todo el mundo. Ahora sí, vamos a ir a Mateo capítulo 4, que es donde está nuestra cita. Mateo capítulo 4. Lean conmigo. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Esta no fue la primera vez que ellos se habían encontrado con Jesús. Es obvio. Si usted está en la puerta de su casa lavando su carro y pasa a alguien y le dice: ven acá, sígueme que tengo algo para ti. ¿Quién es este? Ven, ten confianza, sígueme, vamos al downtown. Tenemos que llegar al downtown. Y vivimos por allá en Trostville, en Clay. Yo no sé quién es ese. Estos hombres estuvieron ya con Jesús, ya le conocían, ya le habían oído hablar. Y hay evidencia de eso. Hay pruebas de eso en la Biblia. Es posible que estuvieron presentes el día de su bautismo en Mateo 3, 13 al 17. Que le vieron sanar en alguna oportunidad, como en Lucas 4, 31 al 44. Y eso todo sucedió antes que le llamaran. Todos son hechos antes de que le llamaran a ellos. Le oyeron tal vez hablar en Nazaret, donde fue rechazado, cuando él dijo que las escrituras se habían cumplido en él. Lucas 4, 14 al 30. Escucharon sus enseñanzas en Capernaum, en Marcos capítulo 1, versículo 21. Sí, ya habían escuchado de Jesús, ya muchos habían estado por ahí escuchándolo. Pero hay un pasaje que nos dice que ellos sí estuvieron con Jesús en su casa. Vamos a buscarlo, dejen su dedo marcado allí en Mateo y busquen Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 39. Juan 1, 35 al 39. Y es clave, es clave. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Le dijeron: Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, le contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan que había seguido a Jesús, que habían seguido a Jesús, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Fueron oyentes casuales en un momento, luego fueron unos oyentes que se interesaron, ¿ok? Pero ahora estos hombres estaban a punto de estar totalmente compenetrados con Jesús. Ser oyentes obedientes. Con esta sencilla palabra, sígueme, comenzaremos a develar qué significa ser un discípulo de Cristo, qué significa seguir a Jesús. Y en primer lugar, significa abandono,
radical. Abandono radical para la gloria de Cristo. Abandono. En Mateo 4:12, que es la cita que tenemos, dice: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió a Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago, en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en oscuridad ha visto gran luz. Sobre los que viven en densas tinieblas la luz resplandeció. Ahora preste atención, hermano, al versículo 17. Dice el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿qué cosa? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Quiero resaltar aquí dos frases importantes. Primero, el reino de los cielos. Esta frase, el reino de los cielos. También se utiliza el reino de Dios para referirse a lo mismo, ¿no? Este es un cuadro de un gobierno, de un reinado, de un dominio ejercido por la autoridad de Dios en cualquier época del año y en cualquier lugar de la creación. Esto lo encontramos a lo largo del Evangelio de Mateo. Siempre está esta frase y está acompañada de un gran costo. Está acompañada de sacrificio y está acompañada, hermanos míos, costo, sacrificio y rendición al rey. Tres cosas: costo, sacrificio y rendición. ¿Eres tú un ciudadano del reino de los cielos? Yo levanto mi mano. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. A ver, ¿cuántos ciudadanos del reino de los cielos hay en este salón? Ok. Ahora fíjense ahora. Costo, sacrificio y rendición al rey. Eso es lo que le corresponde a un ciudadano del reino de los cielos. Iglesia, quiero darte un paseo por Mateo y ver dónde más habla de esta rendición radical. Lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 3 y 10. Toma un lápiz si lo tienes allí y subraya en tu Biblia. Cada vez que tú leas reino leas reino en tu Biblia, subráyalo. Repito, Mateo 5, 3 y 10. El versículo 3 dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Y el 10 que dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Para heredar el reino de los cielos, usted tiene que ser pobre de espíritu y sufrir persecución. Dos cosas un poco bastante difíciles, ¿verdad? El orgullo a veces está un poquito más arriba de lo que debe estar. Y yo, que se burlen de mí porque toco una puerta para compartir el evangelio. No, me tiran la puerta en la cara. ¿Qué voy a estar yo compartiendo el evangelio con nadie? ¿Es eso sacrificio o no? Acompáñame también al capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. 13:44. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Claro. Voy a un lugar, encuentro un tesoro, averiguo cuánto cuesta el terreno. Y si todo lo que tengo vale la pena sacrificarlo para comprar el terreno y tener el tesoro, lo hago. Pero el tesoro aquí es el reino de los cielos. No es un tesoro de monedas de oro, de collares, de cadenas, de fantasías o cosas así por el estilo. Es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Él encontró ese tesoro y fue y vendió todo lo que tenía. El hombre pasó por frente la joyería y vio el cofre
Y en el cofre había una perla preciosa y muchas joyas bonitas. Y entró allí y dijo al joyero: yo quiero comprar esa perla con todo lo que está en el cofre. El joyero le dijo: eso no se vende. ¿Cómo que no se vende? No, no se vende, eso está de adorno allí nada más. Puede usted comprar todo lo que está alrededor, todas las prendas que están allí, pero eso no lo vendo. Pues yo quiero que me lo venda. Señor, usted no va a tener dinero para pagar eso. ¿Cuesta mucho? Claro que cuesta mucho. ¿Cómo? Mire, yo tengo en el banco tanto. Y entonces saca la chequera y le dice el hombre: ¿cuánto tiene? Tanto. Ah, bueno, todo eso, y hizo un cheque. Hizo un cheque y lo puso allí, ahí está. Ahora le dice: ¿me lo puedo llevar? No, eso no es suficiente. ¿Cómo que no es suficiente? ¿No tiene más? Bueno, si tengo otra cuentica por ahí de ahorro. Bueno, su cuentica de ahorro, ¿cuánto es? Tanto. Ajá, aquí está la cuenta. Ok. ¿Me lo puedo llevar? No, todavía falta. ¿Qué falta? Le he dado mi cuenta corriente, le he dado mi cuenta de ahorro. ¿Qué más quiere? ¿Qué quiere? ¿Que le dé mi carro que está parado allá afuera? ¿Qué carro tiene? ¿Un Mercedes? Sí, su Mercedes. También su Mercedes. Salió, buscó los papeles del carro y se lo entregó. Aquí está. Ahí están las llaves, es suyo. Pero todavía falta. ¿Cómo que todavía falta? Tendré que darle el carro de mi esposa y los carros de mis hijos. ¿Cuántos carros más hay? Hay 3 carros más. Hay 3 carros. Ok, le dio los 3 carros. No es suficiente. Señor, ¿qué hago? Ya no me queda nada, solamente me queda mi casa. Su casa. Su casa. ¿Quiere la perla de gran precio y el cofre con todo el tesoro? Sí. Bueno, su casa también. El hombre le entrega su casa al joyero. Y le dice el joyero, sacando cuenta, y dice: falta. Mire, Señor, todo lo que me queda para meter a mi familia es el motorhome. Ah, tiene un motorhome, no me había hablado de eso. Ah, el motorhome también. ¿Y dónde va a ir mi familia? Es que su familia también tiene que darla. Eso le cuesta eso. Y podrá llevarse ese tesoro y esa joya de esa perla de gran precio. ¿Cuánto sacrificamos? Dice un pastor, que fue un pastor mío en Venezuela, que una de las maneras de adorar se encuentra en esas pequeñas cestas. La forma de expresar mi adoración a Dios no es solamente cuando vengo a cantar o a levantar mis manos para cantar, ni cuando vengo a orar o a sentarme a escuchar la palabra de Dios. Lo que yo pongo en la cesta, que es dinero, que es material, expresa mi entrega en la adoración a Dios. Porque mi adoración a Dios no la hago yo cuando entro por esa puerta hacia acá. Esto es parte de mi estilo de vida de adoración. Pero la adoración a Dios debe ser un estilo de vida tuyo afuera, todos los días, en cada momento, cada minuto que pasa, en donde quiera que estés, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en el Walmart, en cualquier lugar. No importa dónde te encuentres y estés haciendo qué cosa, tu vida debe ser una vida que adore al Altísimo, con cada expresión, con cada hecho. Esto quiere decir que debemos dejar todo atrás, perder para ganar. Perder para ganar. Es literal, es como el joven rico. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego ven y sígueme. Eso tenía un costo. Son ilustraciones de la misma Biblia. Muchas personas le seguían a él en una oportunidad y en Lucas capítulo 9, y él les dijo, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará.
¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye? ¿De qué le sirve? O si alguien, perdón, me pasé una línea, de sí mismo, o se destruye a sí mismo. Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. ¡Ay! Esto sí duele. Esto dolió mucho. Pero está allí dicho por Jesús, no por el pastor. Y es la realidad. Y a mí me duele. Y hay mucho más, hermano. ¿Soportarás tú las toneladas de evidencia que están en la palabra de Dios en relación a esto? Son toneladas de evidencia. En una oportunidad un hombre, prospecto de discípulo, entre paréntesis, le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le respondió, cuando lo vio, a lo mejor lo vio bien vestidito, con una chaqueta de cuero, con quién sabe, unos zapatos bien lustrados y todo lo demás. Y le dijo: oye, mira hijo, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, mira, te lo voy a decir en otras palabras. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Yo no me alojo en hoteles, no como en restaurantes, no visto ropa fina, etcétera, 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 etcétera. A otro le dijo: sígueme. Y Señor, le dijo él, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Deja que la gente que no tiene interés en el reino, deja que la gente que no tiene interés en mí se encargue de esas cosas. Nosotros tenemos que levantar muertos para llevarlos al reino de los cielos. Y hay mucho más, hermanos. Hay uno que le dijo: quiero despedirme de mi familia, yo te voy a seguir. Y Jesús le dijo: nadie que mira atrás puede poner la mano en el arado, y al poner la mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para ver el reino de los cielos. Lucas, a ver, 14, Lucas 14. Versículo 25 al 27. ¿Ya estás allí? Lucas 14, 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. En otras palabras dice: si alguno no aborrece, la palabra allí en arameo es sané aram, y se traduce o quiere decir el que no hace a un lado, el que no hace a un lado, el que no hace a un lado el amor de su padre, el amor a su madre, el amor a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora mismo vamos de vuelta a Mateo capítulo 4, versículo 20 y 22. Mateo 4, 20 y 22. Cuando el Señor Jesús hizo el llamado. En el Mateo capítulo 4, 20. ¿Están leyéndolo ahí en silencio? ¿Qué dejaron allí? ¿Qué dejaron allí los hombres que Él los llamó? ¿Qué dejaron? A ver, no oigo. Las redes que dejaron. ¿Y los otros que dejaron? ¿Ah? Lo siguiente, no, fíjese. En Mateo capítulo 4, 22 y 20 y 22. En el 20 dejaron las redes. ¿Y en el 22 qué dejaron? Dos cosas dejaron: la barca y el papá. ¿Y nosotros qué dejamos atrás para ser discípulos de Jesús? En sus notas hay una lista. Vayan a sus notas de las cosas que deben tomar en consideración y que representan el costo. El costo.
Dejamos atrás todas las cosas. En primer lugar, nuestra comodidad. Ellos tenían comodidad. Ellos no eran unos pobretones. Dejamos nuestras carreras. Ellos tenían profesión. Eran pescadores profesionales. Dejamos nuestras posesiones. Ellos no eran del todo pobres, como a veces se piensa, que los discípulos de Jesús andaban simplemente arrastrando, ¿qué cosa? El guarache. Arrastrando el guarache. Ellos tenían botes, tenían propiedades, tenían redes, tenían muchas cosas, un negocio, uno de los mejores negocios en la época, la pesca. Estos primeros discípulos tienen mucho que mostrar al mundo moderno como el de hoy. Usted no puede ser un discípulo de Jesús y amar su casa. Usted no puede ser un discípulo de Jesús y amar su vehículo. Usted no puede ser un discípulo de Jesús, un discípulo de Cristo y amar sus posesiones, su televisión, su sistema estéreo. No puede ser un discípulo de Jesús y aferrarse a una de estas cosas que tiene en su casa o en su vida. No, no está diciendo el Señor, olvídelas, échelas fuera. Está solamente diciéndole, tienes que amarme más a mí que a todas esas cosas, que aún tu propia vida. Tu amor tiene que ser para mí mayor. Otro costo, nuestras familias. Esto es fuerte, esto es pesado. Pero fíjense, por ejemplo, este ejemplo, estos hombres dejaron a su padre, Zebedeo. Ahí lo dice. Para seguir a Jesús, abandonaron a su papá que los enseñó. A lo mejor era un anciano, estaba allí, lo dejaron. Probablemente sí, tenían otros pescadores empleados y todo lo demás que podamos imaginarnos, pero lo dejaron. Papá, hasta hoy trabajamos aquí. Ahora nosotros tenemos que seguirlo a Él porque tenemos otra cosa que hacer importante. Y usted no va a ser un apóstol de Jesucristo. ¿Saben? No hay apóstoles ya. Si por ahí hay algunos que se quieren poner ese título, que se lo pongan, ¿verdad? Felices ellos. Pero Jesús fue el único que los nombró apóstoles. Jesús es el único que puede aparecerse en persona a una persona y decirle, tú eres apóstol. Y lo hizo con Pablo como el abortivo, como el último. Así que si alguien le dice que es apóstol, pregúntele cuándo se le apareció Jesús. Porque si se le apareció Jesús debería estar muerto. Debería estar muerto. No hay apostolado hoy en ese sentido. Sí hay apostolado hoy en el sentido de que tenemos un apostolado que es el llevar el evangelio, es nuestra misión, es el servir a la gente, es el compartir la palabra. Ese es nuestro apostolado porque el Señor nos envió, pero Él no nos dio la investidura de apóstoles, nos dijo que éramos discípulos. Aún hay más. En Mateo capítulo 10 versículo 22, la primera parte dice, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. Uy, qué promesa. Esa es una promesa, hermanos. Esa es una promesa que Dios nos está dando, que por causa del nombre de Él nos van a odiar. Y es que no ha pasado ya. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, dice los originales, ese es salvo. Ellos se miraron a la cara, ellos pensaron, ¿de veras debo comprometerme a dar la espalda y seguir en lo mío? ¿Doy la espalda a lo mío o sigo en lo mío? Esto es abandonar. Abandonar. Y algo mucho más, nuestra seguridad. Ninguna garantía hay. Ningún premio el Señor te está ofreciendo por hacer este trabajo. Nada. Todo a cambio de nada. Yo puedo decirte, si a fin de año tú me traes un discípulo, yo al que me traiga un discípulo le voy a dar un microondas.
y voy por ahí a ver quién me vende unos microwaves bien baratos y los tengo aquí. A fin de año cada quien va a venir con su discípulo en la mano. Mira, este es mi discípulo, y le doy un microondas a él y le doy un microondas al discípulo. Qué bueno. Y todo el mundo trabaja. Ah, no, si me van a regalar un microondas, una estufa, quién sabe, cuatro llantas para mi auto que están tan caras, gasolina por un año. Todos los discípulos que quiera se los traigo, pastor. Pero es que yo no soy el que los está enviando, porque yo soy un enviado también. El Señor Jesús dice aquí: por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga hasta el fin, firme hasta el fin, será salvo. Nuestra seguridad, no hay garantía, no hay premio, no hay nada. Esto no son buenas noticias, pero además es abandonarnos a nosotros mismos. En Lucas 9, 23, 26 el Señor dijo, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que ama salvar su vida la perderá. Y ya ustedes escucharon esto que se lo leí y lo leyeron aquí los hermanos en la adoración. Cargar su cruz no es su esposa, hermano, ni su esposo, hermana. No son sus hijos, no es la suegra, ni es el suegro. Ojalá las cruces que yo tuviera que cargar fueran como ellos. Las cargaría todas. Y no es porque están aquí, ellos saben por qué lo dijo. No es eso. Cargar tu cruz es ir al Calvario con Cristo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y no es como dicen por ahí, es tu responsabilidad en la evangelización. No, es morir con Cristo. Cargar tu cruz es ir al monte Calvario. Cargar tu cruz es recibir los látigos que Él recibió. Cargar tu cruz es dejar que te cuelguen en una cruz como a Él lo colgaron. Eso es cargar tu cruz. Tomar el lugar que Cristo tomó por ti, y por lo menos, abandonándolo todo y siguiéndole a Él y haciendo y obedeciéndole, tú le estás demostrando que estás cargando la cruz que Él cargó por ti. Y eso merece un aplauso para el Señor. No se lo pierdan. Cuando quieran hacerlo, hagan lo que a mí me gusta. Esto no luce, hermanos míos, nada práctico. Esto es una locura. Y a lo mejor algunos dicen: Pastor Eduardo, ¿qué te pasa? Te volviste loco. ¿Tú estás seguro de lo que estás enseñando hoy? Piensa por un instante, pastor, tener que abandonar mi profesión de toda la vida, mi familia por periodos de tiempo, mi casa, mi posesión. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Estás loco. Hermanos y amigos que aquí presentes hoy, creyentes, que en este país vivimos en una jaula de oro, atados a cosas. Jesús no quiere decir acá que no nos atemos profundamente a nuestras cosas, porque al fin estas cosas son las que impiden una entrega completa a Él. Porque al vivir atado a todo esto es más difícil salir a hacer la obra del reino de los cielos. Entonces somos parte del propósito magnífico de la gloria del reino de Dios. Así que dejarlo atrás todas las cosas, eso es lo que tenemos que hacer para vivir por una sola cosa. Vivamos una sola cosa. ¿Para qué vamos a vivir? Para honrar al Rey. Para honrar al Rey. Esto es lo que nos impulsa. Nos levantamos en la mañana y decimos: Señor, haz la gloria de tu reino conocida a través de mí. Vivo para honrarte. Cada vez que te levantes en tu mullida cama, en tu cuarto con aire acondicionado, que te pongas tus guaraches o tus pantuflas peluditas y vayas al baño y te cepilles y te laves y hagas un cafecito, lo primero que digas al poner los pies en el piso: Señor, Señor, el día de hoy quiero honrar tu nombre.
tú eres mi rey. No tienes que arrodillarte y clamar allí, decirlo a gritos. No, si lo quieres hacer, no está de más. Pero no es lo que sale de tu boca, es lo que se enternece en tu corazón. Existe un contraste o una incoherencia en todo esto, ya que nuestro cristianismo, el cristianismo de los hispanos en Estados Unidos de Norteamérica, es un cristianismo radicalmente egocéntrico. Egocentrado, como dice ahí, me hubiese gustado más escribir egocéntrico. Lo que es igual, un cristianismo centrado en mi persona. El cristianismo está centrado en mí, no en Cristo. Donde todo gira a mi alrededor. ¿Qué enseña la Escritura en cuanto a seguir a Cristo? Enseña que el hacer discípulos bíblicamente está centrado en Dios. ¿Por qué? Porque es el propósito de nuestra salvación. De nuestra salvación es mostrar la gracia y la misericordia de Cristo a todas las personas a nuestro alrededor. Reproducir eso en las vidas de las personas en todo Birmingham y en el mundo entero. Él es nuestra motivación, Él es nuestra meta, no soy yo. La gente no tiene que mirarme a mí. Una vez me bajé del púlpito y una hermana me atajó allá en Venezuela, en una de las iglesias que pastoreé, y se me quedó viendo así y me dijo: ay, pastor, hoy cuando escuchaba la predicación todo se me nubló, no escuché más nada y yo solamente lo veía a usted cubierto de un áurea dorada, blanca, que brillaba. Yo le dije: de lo que se perdió por estar viéndome así. Y mire, estoy infla cualquiera, ¿no? Estoy infla cualquiera. O que uno baje por aquí y después cuando terminó de predicar viene: qué buen sermón, pastor, me gustó mucho, míreme. Uno recibe eso, cómo no, pero tiene que tener cuidado. Una vez subió un predicador a predicar, bautista, y el otro predicador que era más bautista, el pastor que era más bautista que este predicador, lo presenta. Ahora voy a invitar al reverendo Perico de los Palotes, que está aquí sentado con nosotros y vino para predicar el evangelio, a pasar adelante. El reverendo Perico de los Palotes, por favor, póngase de pie y pase adelante. Él es doctor PhD. Él es esto, él es aquello, él es el presidente de esto, él es el presidente de aquello. Y ese hombre venía por ahí por esas escaleras, como un pavo real, se meneaba así. Y la madre estaba sentada al lado de él y lo veía cómo subía y se pavoneaba. Se puso pero inflado, como una paloma así cuando se le pone el pecho al buche así, todo armado. Cuando predicó, no hizo nada. Y vio que toda la gente estaba hablando unos con otros y ya no le interesaba el mensaje. Y bajó con la cabeza agacha, triste. Y la madre lo espera abajo y le dice: si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Somos egocéntricos los cristianos hoy en los Estados Unidos. Todos, americanos y hispanos, todos. No centramos nuestra predicación en Dios, sino en nosotros. No se puede vivir una vida de relación casual con Jesús. Todo gira en torno a Él, no en torno a mí, no en torno al otro que le estoy predicando y le digo: bueno, no te preocupes, mire, el evangelio trae sus problemitas, no es todo color de rosa. Y se para uno aquí y dice: oye, yo hermanos, le doy un testimonio, desde que conocí a Cristo, mire, mi familia me votó, mi esposa no quiere ya nada conmigo, mis hijos ni siquiera me llaman, me botaron del trabajo, me enfermo, no tengo dinero, pero no importa, yo sigo adelante. ¿Qué testimonio? No es eso, no es eso. Más que una renuncia a todo, hermano,
Es una dependencia radical de Jesús. Es una dependencia radical de Cristo. Vengan y síganme, le dijo a esos 4 hombres. Y les dijo, y yo los haré pescadores de hombres. Ahí está el punto. El punto que el Señor quiere es meterse en la vida de ellos y hacer que ellos sean lo que Él quiere que sean. Jesucristo quiere que tú seas lo que tú tienes que ser, no lo que tú quieres ser. Y no importa cuánto tengas, cuánto hayas amasado en fortuna, o si estás limpio y endeudado. No importa si te abandonaron, no importa la tristeza o toda la alegría que tengas. Es Jesús que quiere modificar tu vida y llevarla al punto donde Él quiere hacerte un pescador o una pescadora de hombres. ¿Cómo es ese proceso? Rápidamente quiero que compartamos el proceso. Son 3 pasos en 3 niveles que hay en este proceso. Algo importante de todo esto es que a lo largo de la historia estos 3 niveles siempre se han dado. Estos pasos no pueden separarse. Es que Jesús tomó la iniciativa de escogernos. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. En la antigüedad un discípulo escogía a su maestro. Yo quiero ser discípulo de Aristóteles, yo quiero ser discípulo de Sócrates, yo quiero ser discípulo de fulano de tal. Porque eso daba estatus. Eso ponía a la persona en un estatus. Y si aquel maestro lo recibía y lo aceptaba, ¡oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿De quién era? Discípulo Pablo, a ver. De Gamaliel. ¡Oh, Gamaliel! Pero tú estudiaste con Gamaliel en la Universidad Gamaliel, estudiaste tú. Es como que, oye, tú estudiaste en Stanford University, allá en Birmingham. ¡Qué bueno! Aquí Jesús es el que busca. Aquí Jesús es el que inicia la relación. Fíjate, siempre Dios es el que lo hace así. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Noé, lo hizo con Moisés, lo hizo con David, lo hizo con los profetas. En Juan 15:16 Él dice que nos escogió a nosotros y nosotros no los escogimos a Él. Él inició la relación. Tú no tienes nada que aportar al reino. Nada, hermano, nada. Ninguno de ustedes y tampoco yo somos suficientemente capaces y decididos de seguir a Jesús. No tenemos nada que aportar al reino. Los galileos se encontraban en una sociedad marginada. Ellos no eran ni pertenecían a una élite. Tampoco eran buenos espiritualmente. Eso sí. Se pavoneaban como ningún otro. Tenían una mente estrecha en torno a lo que era la visión realmente. Y ahí se quedaban. Pero a Dios les plació a escogerlos a ellos. Y hoy le plació a escogerte a ti. Dios escogió a sus seguidores, a lo débil del mundo, a lo más bajo. Y el plan de Dios en Cristo no ha cambiado en nada desde ese tiempo. Pablo dice en 1 Corintios 1:27, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Ay, no escuché los gloria a Dios. Podría decir, se perdieron de decir un gloria a Dios, pero no digan gloria a Dios. No lo digan. Porque tenemos que interpretar esto, a ver qué es lo que pasó aquí. ¿Por qué razón escribió Pablo esto? Escuche, esto no es un cumplido que Pablo nos está haciendo. Aquí Pablo no está exaltando a nadie solo porque digan que Dios lo escogió a usted. Escuche esto, iglesia. Estás aquí por tu debilidad. Fuiste escogido por Dios por tu insuficiencia. Por causa de las pocas cosas que le puedes aportar al evangelio y al reino. Pero quiero aclarar algo. Aunque Dios nos está diciendo que somos inútiles para lo que Él va a hacer con nosotros, estas expresiones no son de desprecio. Fíjese bien. En Isaías 41:14 dice que Dios llama a Israel gusano de Jacob. No temas, gusano de Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Realmente en este pasaje la expresión es de sumo cariño.
La palabra gusano realmente allí en el hebreo es gusanito. No sé por qué la pusieron gusano, pero es gusanito o gusanillo de Jacob. Y es algo bonito. Es una expresión bonita. En algunas versiones se traduce como pequeñito, desprotegido, pisoteado. No es una expresión de humillación. Se trata de un pueblo que está destinado a sobrevivir y a trillar los montes hasta dejarlos hechos polvo, porque Dios está con él y a sus enemigos y en sus hostilidades se las llevará el viento, y el gusanito de Jacob se regocijará en Jehová, dice el versículo 16. Entonces, amados míos, bienvenidos a la asamblea de gusanos. Bienvenidos a la asamblea de gusanos en este día. Miremos esto por ese lado. Y si nos consideramos como Israel gusanitos, es para que aprendamos a depender de Jesús. Dios demuestra su fuerza cuando en verdad somos débiles. Dios nos capacitará para ser pescadores de hombres y para proclamar el reino, no importa cuán gusanos seamos. Él proveyó poder para usarnos. ¿Y de qué modo? Para que llevemos su gloria a través de nosotros. Y esa es la realidad. Hermanos míos, hay un proceso donde todos los hombres tenemos que entrar como cristianos, como creyentes, como discípulos en el reino de los cielos, para poder proclamar el evangelio con gran poder. Pedro, el hombre que tenía la boca en forma de pie, ustedes no se dan cuenta, no han visto una fotografía de Pedro. La boca de Pedro tenía forma de pie. Cada vez que la abría, este Pedro fue muy inoportuno en cada momento. Yo creo que algunos de los discípulos, cada vez que él hablaba, se alaban los cabellos. Pero mire, en Hechos capítulo 2, ese Pedro se levanta y predica, y 3,000 personas o más reciben la salvación. La iglesia en ese momento de 120 creció a más de 3,000. Escuchen esto, de 120 creció a más de 3,000. ¿Y sabe qué significa eso? Significa el 2,500% de crecimiento. Juan siempre le gustaba debatir. Jesús lo toma y lo pone a escribir esos preciosos libros que tenemos. Todos estos hombres, hermanos, Felipe, Tomás, Bartolomé, Andrés, Jacob, cualquiera de ellos, salieron de la nada, literalmente, para tomar el mundo y hacerlo de Cristo. Eso es la belleza de lo que Dios quiere hacer en ti. Eso es la belleza de lo que el poderoso Señor quiere hacer en el reino de los cielos con nosotros, que somos gusanos y que somos inútiles. Quiero recordarle que si esto es lo que usted cree, entonces escuche. Usted está en camino a comprometerse con Jesús si ya no lo está haciendo. ¿Se cree usted que tiene limitaciones? No, hermanos, jóvenes aquí presentes, a veces creemos que tenemos limitaciones y debilidades y que tenemos fallas. No, crean eso, es mentira del diablo. El diablo es puerco y te quiere hacer creer lo que no es. Jesús te dice, tus limitaciones, yo las voy a tomar y voy a hacer con ellas lo que tú no te imaginas que harías. Tus fallas, mira el tamaño de las fallas tuyas ahora y mira el tamaño de los éxitos que vas a tener. No le hagas caso al diablo. No le hagas caso al diablo. Dios es que en nuestras limitaciones y nuestras debilidades y las cosas que no son buenas, Él formará herramientas que Dios va a usar para su poder y su gloria. Por eso nuestra oración debe ser siempre: Dios, haznos un trofeo de tu gracia. ¿Seguiremos a Jesús?
¿Seguiremos a Jesús? Quiero desafiar esto. Quiero desafiarlos a considerar dos cosas. Primero que todo, considere muy seriamente el costo del discipulado. Renuncia radical para la gloria de Dios, dependencia radical para su gracia, adherencia radical a la persona de Cristo. La esencia del método de Jesús fue simplemente sígueme. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. A la luz del contexto de este día, tú te sientas con Jesús, aprenderías información, dogmas, reglas, iglesia. Eso no es lo que Jesús nos está diciendo aquí. ¿Saben por qué? Porque Jesús no tuvo ninguna escuela. Jesús no formó ninguna escuela. No hay una escuela formal. Ningún seminario. Usted no encuentra en los seminarios en ningún lado del Nuevo Testamento. No los encuentra, no hay. Eso no significa que no podemos ir a un seminario y educarnos en un seminario y salir con herramientas de un seminario. Pero no, hermanos míos, absolutamente no. No estamos en contra de los seminarios, pero no hay seminarios en el Nuevo Testamento. La preparación se la va a dar Jesús. ¿Cómo? Ya veremos. Ninguna clase de membresía, hermanos. Ningún procedimiento actualmente organizado. Ni fórmulas. No hay una escuela. No existe un elaborado currículo. Jesús fue su propia escuela. Jesús fue su propio currículo y así lo va a hacer con usted. Impacto, cuando decimos impacto no es un estudio, hermanos míos. Impacto es simplemente que usted se vea en el espejo de la capacitación de lo que usted puede hacer por Jesús. Y más nada, en impacto lo que estamos viendo es si usted se conoció esta doctrina, si usted sabe cuál es su don y por último, cómo compartir el evangelio. Eso es impacto. Ustedes lo han hecho impacto, algunos de ustedes no han terminado de hacerlo, pero eso es impacto, no es un estudio. Es solamente verse uno a ver cómo voy en mi vida espiritual, cómo voy en mi vida cristiana. Por lo tanto, con las implicaciones del método de Jesús, somos libres del ritualismo legalista. En la iglesia hispana de Brujil estamos enfocados a construir individuos, no una institución. No queremos ser legalistas. El mundo no necesita organizaciones religiosas, el mundo no necesita denominaciones, no necesita sectas. Lo que el mundo necesita es un pueblo de creyentes en Cristo que esté dispuesto a pagar el precio y establecer una relación con cada hombre, mujer, joven y jovencita, niños y niñas en esta nación, en tu país y en los confines del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. No una institución, hermanos míos. Individuos, gente es lo que tenemos que formar. Ahora la misión de conocernos es sígueme. Esa es la misión que tenemos para conocernos mejor. Sígueme y yo los haré pescadores de hombres. Y probablemente memoricemos este texto. Memorícelo. Hoy a lo mejor ya ustedes lo tienen memorizado. Márquelo bien en su Biblia. Pero mire, el plan no convencional de Jesús es obediencia radical a su misión. Ese es el plan no convencional de Jesús. Obediencia radical. Obediencia radical. Ahí no tengo yo que hablar más nada. Sígueme. No le des más importancia a tus cosas que a mí. La última pregunta a la iglesia. ¿Obedeceremos su plan? ¿Obedeceremos su plan? ¿Vamos a ser fieles al método de Jesús? ¿Vamos a darnos a nosotros mismos en el plan que conocemos y que Jesús nos está presentando? ¿O queremos otros planes? Por tanto, le seguiremos para poder decirle a otros, sígueme. ¿Seguiremos a Jesús? Entonces, hermano mío, considere el costo del discipulado. Renuncia para la gloria de Dios, dependencia radical de Jesús. Considere el costo de ningún discipulado. Considera el costo de ningún discipulado. ¿Cuál es el costo de ningún discipulado? Es entregarnos a nosotros mismos, es no seguir a Cristo, es no obedecer a hacer el desafío. Y lo que sucederá es que nos concentraremos a vivir un sueño. ¿El sueño qué? Americano. Y disfrutar los placeres del mundo. El costo no solo será para nosotros. El costo que vamos a pagar va a ser para nuestra comunidad y va a ser para el mundo. Recuerden esto, Jesús dijo, síganme y yo les haré pescadores.